Muy buenas tardes y buen fin de semana. Compartimos nuestra oración con la lectura del Evangelio. Seguimos el capítulo 12 de San Lucas y el pasaje de hoy es el siguiente. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando lo lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Palabra del Señor. Son muchos los textos en la palabra de Dios, en el Evangelio, que hacen referencia a una imposibilidad de permanecer indiferentes ante el anuncio de Jesús. El primero, al menos cronológicamente, es el de el viejo Simeón, el profeta que recibe a San José y a la Virgen cuando van a presentar a Jesús al templo y les dice: este niño será causa de caída y elevación para muchos en Israel. Lo hemos escuchado a Jesús hace poco decir: el que no está contra nosotros está con nosotros. También en otra oportunidad: el que no está conmigo está contra mí. Varios anuncios que hacen ver la radicalidad de la opción por el Evangelio. El que ama a su padre, a su madre más que a mí, no es digno de mí, etc. En esta oportunidad, lo escuchábamos ayer, Jesús está hablando de la posibilidad real de que por anunciar el Evangelio los discípulos podían sufrir persecuciones, rechazos, y incluso ayer hablaba hasta de la posibilidad de perder la vida. No teman a los que pueden matar el cuerpo. Es una realidad que está en el horizonte de quien anuncia el Evangelio. Lo sabemos también porque es lo que efectivamente les pasó a los discípulos. Fueron perseguidos y condenados como Jesús. El cuidado de la propia vida significa el riesgo de perder o de malograr la vida. El que quiera ganar su vida la perderá, el que la pierda por mí y por el Evangelio la ganará. Es decir, que la fe es algo tan importante por lo que vale la pena incluso perder la vida. Valen la pena todas las renuncias en función de apostar a una vida que valga la pena ser vivida, a una vida de plenitud ya desde ahora y obviamente también en el cielo. Para eso se necesita tener mucha fe, para eso se necesita creer realmente que la palabra de Dios es la mejor palabra que podemos escuchar y su camino es el mejor camino que podemos seguir. Por eso probablemente Jesús está diciendo esto: el que lo reconozca abiertamente delante de los hombres será reconocido por él delante de los ángeles de Dios y de Dios mismo. Y quienes se nieguen, generalmente esto sucede por temor al ridículo, por temor al rechazo, pero también muchas veces hay un rechazo que está dentro de uno mismo, dificultad para dejar que el Evangelio tome realmente toda nuestra vida, al menos intentarlo a diario. Tiene que ver también con el reconocimiento de la propia debilidad. Jesús habla de que puede haber sido rechazado ocasionalmente. El que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. De esto hay mucho testimonio también, incluso entre los mismos discípulos, que no terminan de entender el camino que Jesús está haciendo. Donde no hay perdón es donde no hay disposición para recibirlo. Donde no hay perdón es donde no hay fe en el poder del Espíritu Santo. Probablemente a esto se refiere Jesús con el que blasfeme contra el Espíritu Santo. Y por otro lado, la cercanía con Jesús, el deseo de la búsqueda de las cosas de Dios, el deseo constante, este camino de conversión permanente que hacemos quienes intentamos vivir la fe, nos garantiza la presencia de ese Espíritu. No hay que preparar lo que uno va a decir
cuando sea cuestionado, el Espíritu es el que nos va a inspirar las palabras justas, las palabras necesarias. Es un nuevo acto de fe que tenemos que hacer y también un nuevo motivo, o en todo caso un renovado motivo de súplica, pedirle a Dios que permanentemente el Espíritu nos oriente en las cosas que tienen que ver con la fe, que en definitiva tienen que ver con la vida. No hay distinción ya entre el anuncio del Evangelio y las distintas realidades ante las que la vida nos pueda poner. Pidamos juntos esta gracia para nosotros, para nuestra comunidad, pidámoslo para toda la Iglesia, esta gracia de entregar absolutamente nuestra vida a Dios, de estar permanentemente buscando que sea su palabra la que nos oriente, de no dejar espacios de nuestra vida donde el Evangelio no pueda entrar, donde le pongamos alguna resistencia. Pidamos también la fuerza del Espíritu Santo para saber qué decirnos, porque también muchas veces necesitamos que el Espíritu nos oriente en lo más profundo de nuestra vida, qué decirnos y qué decir, especialmente cuando se trata de defender la verdad, cuando somos cuestionados. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.